Hoy, con motivo del Día de San Jordi, estamos con Santiago Tarín, periodista, historiador, reportero de La Vanguardia desde hace más de 30 años y, por supuesto, escritor de diversos libros sobre crónica negra y especialmente sobre temática de sucesos y tribunales. Muy buenos días, Santiago. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, Sí, aquí confinado, como todo el país, un día pero de San bien, Jordi bien. un poco peculiar, ¿no? Diría yo. No sé cómo lo estás viviendo tú en casa. Sí, extraño porque para los que publicamos libros siempre es un día bonito, porque sales, tienes firma, tratas con la gente, hay mucho ambiente en Barcelona, hay mucho ambiente en la calle, y Sí. bueno, esto este año pues lo vamos a perder, pero bueno, ¿qué le haremos? Bueno, este año ibas a festejar este día tan tradicional en Cataluña con tu último libro, El tsunami catalán, que lo tengo por aquí, que trata sobre, es una biografía del proceso independentista. Sí. ¿Cómo decides llevar a cabo este libro sobre un tema, digamos, que es tan polarizado y tan tratado en la sociedad? Bueno, yo creía que había cosas que o no se habían contado o como habían pasado tantos acontecimientos tan deprisa, pues se perdía un poco la memoria, ¿no? Y pensé que lo oportuno era no hacer simplemente una foto fija de lo que pasó en Cataluña en septiembre, octubre y noviembre de 2017, sino que valía la pena explicarlo con más detenimiento y dando una perspectiva, porque si no yo creo que no se podría entender unos sucesos tan traumáticos para la sociedad española en general. Y por eso me decidí a escribir el libro y Ujú. ahí está. Hablas de cuatro principales causas del conflicto catalán y la primera de ellas de la que, bueno, la primera que mencionas es la consolidación de un relato independentista desde el año 80. Sorprende ya de Sí. primeras que tengamos que irnos tan atrás. Bueno, sorprende porque precisamente por lo que te comentaba, ¿no? Que la memoria se pierde porque pasan muchas cosas muy deprisa. Yo creo que los tiempos que hemos vivido, una de las características que tienen es que pasan tantas cosas que unas sepultan a las otras. No, no es que pasen, no es que los acontecimientos sean peores que en otras épocas, sino que son muy rápidos. Y se había olvidado, por ejemplo, en este proceso, todo el papel que yo creo que es fundamental de Jordi Pujol y de sus 23 años al frente de la Generalitat, ¿no? En su primer discurso de investidura, cuando el independentismo catalán era algo muy residual, mucho, él ya habla de consolidar una nación, ¿no? Su discurso es profundamente independentista y esto había permanecido un poco en el olvido. Incides también bastante en la actitud del gobierno español, es más, lo llegas a calificar de pasivo y me ha llamado especialmente la atención la presencia que tiene la transición española en el libro. Es más, hay un fragmento que me ha parecido muy relevante y me parece relevante destacar, que dices textualmente que los valientes buscan el pacto y los débiles el conflicto. ¿Dirías que hay, por tanto, débiles y valientes en el proceso? En general, yo creo que la gente que apuesta por el pacto tiene mucho valor, ¿no? Es mucho más difícil sentarse a hablar que no hacerlo, ¿no? Cuando tú te sientas a hablar con alguien, tienes que sabes de entrada que tú no tienes la razón y que tendrás que ceder en algunas cosas. Tienes que aceptarlo, ¿no? Y parece que esto se había olvidado. Estamos viviendo ahora un ejemplo muy concreto con la crisis del coronavirus, ¿no? Se habla mucho de reeditar los pactos de la Moncloa y hay que ver lo difícil que está siendo. Eh, no hay ese espíritu que había en la transición de que todos tenían que ceder para llegar a un acuerdo que posibilitara un país mejor. Y esto yo creo que es una de las claves de las crisis políticas que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Un pacto necesita generosidad, necesita asumir que no siempre vas a tener la razón y necesita la capacidad de moverte de una postura intransigente. Y esto no se está dando en estos momentos, ni se dio realmente durante todo el proceso. Hablas de que Barcelona es el grano del soberanismo. Yo no sé si ahora mismo todavía consideras que Barcelona es así, porque hemos visto, por ejemplo, en las últimas elecciones municipales que el independentismo ha crecido mucho en la capital catalana. No sé si mantienes esa opinión de momento. Sí, sí, a ver, Barcelona lo ha sido históricamente, ¿eh? No solamente durante el proceso del año que culminó en el año 2017. Ujú. Barcelona siempre ha sido algo un poco extraño para el independentismo catalán, ajeno e incluso antipático. Eh,
Mira, de hecho, es verdad que ha subido el independentismo mucho en la ciudad, como ha subido en todo el país, pero tenemos en este momento una alcaldesa que no es exactamente independentista. Hoy mismo he oído unas declaraciones suyas muy duras con la consellera Budó, que ha hecho unas declaraciones, a mi entender, no solamente desafortunadas, sino, en fin, claramente, yo en fin, no voy a emplear los calificativos que se me pasan por la cabeza, ¿no? Cuando habla de que los muertos son de España y que aquí hubiera habido menos muertos y todas estas barbaridades que se dicen desde algunos sectores, y la alcaldesa de Barcelona ha hecho unas declaraciones muy duras en contra de esto. Yo creo que Barcelona sigue siendo el punto negro para el independentismo catalán. La corrupción también vuelve a estar muy presente en tu libro, es más, diría que es un tema estrella en tus libros. Y has dicho en otras entrevistas que hay una diferencia entre el proyecto independentista de Jordi Pujol y el que pudimos ver el 1 de octubre de 2017. ¿Cuál es esa diferencia, Santiago? A ver, la corrupción, aquí hay dos preguntas implícitas, ¿no? Sí. La primera, el tema de la corrupción yo creo que es muy claro que es el detonante de todo lo que ocurre en el año 2017. En cuanto a Convergencia se ve, Convergencia y Unión, porque eran dos en aquel momento, aunque en este momento hay un divorcio clarísimo, ¿no? Pero en cuanto se ven muy atrapados en los casos de corrupción que van surgiendo, aprieta el acelerador del proceso independentista. Convergencia nunca había sido un partido declaradamente, por lo menos de forma oficial, independentista. Y la diferencia que hay entre lo que pasó en octubre de 2017 y, digamos, la trayectoria de Jordi Pujol es que Jordi Pujol, con todos sus defectos, era un político de mucho más entidad que lo que ha venido después, y él conocía las dificultades de enfrentarse a un Estado, que es España, ¿no? Él conoce la lógica de los Estados, conoce el poder que tienen y sabe las dificultades que entraña intentar un pleito de esta magnitud con un Estado. Él ha hecho está en algunas reuniones y hay algunas manifestaciones suyas durante el proceso animando y hablando de la ruptura, que yo creo que también está muy motivada por el tema de la corrupción. Pero yo no estoy convencido de que un Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, hubiera sido tan lanzado como ha sido Puigdemont o como fue Artur Mas. Para terminar, bueno, no sé si te atreverías a decir en qué camino está inmerso el independentismo catalán, si ves algún tipo de salida, no sé si te arriesgarías a comentarlo. Es muy difícil porque todos los escenarios hoy en día son muy volátiles. Piensa que el independentismo, la crisis independentista era prácticamente el problema número uno del país hace 8 semanas o 10 semanas, ¿no? En este momento no es un problema el independentismo, no estamos sumidos en la crisis del coronavirus. ¿Qué pasará cuando acabe esta crisis? Hombre, el independentismo no va a desaparecer de hoy para mañana, ni esta crisis política desaparecerá de buenas a primeras. Ayer mismo Gabriel Rufián volvió a insistir, mientras se hablaba del estado de alarma, en las mesas de diálogo y en las otras cosas que también están sobre la mesa. Ahora, ¿qué pasará? Pues no lo sé. También hay que ver cuál va a ser la reacción del electorado cuando pase toda esta crisis y cómo va a pedir cuentas a los distintos partidos que han tenido algún papel en la gestión de toda esta crisis. Está por ver qué va a venir después. Va a venir una crisis económica enorme, ¿no? Sí. Con unas consecuencias muy devastadoras para mucha gente. Ya veremos cómo reacciona la sociedad Y si ante pasa todo en lo que está segundo pasando. plano, quizás, ¿no? No lo Si pasa a un sabemos. segundo plano, digamos, hay problemas que lo sobrepasan, ¿no? O si a lo Sí, mejor, como también, porque la crisis económica también fue un factor muy importante en el auge del independentismo. sí. Es muy difícil hacer un escenario de lo que puede ser España dentro de un año. Bueno, Santiago, se nos acaba el tiempo, ha sido un placer, de verdad. Espero enormemente que el próximo 23 de julio, que es cuando se ha pospuesto el Día de San Jordi, la gente que nos está viendo e incluso los que se están pudiendo leer tu libro, pues tenga la oportunidad de poder conocerte personalmente. Así Muchas que gracias. muchísimas gracias.